está choqueado, esta gravísima denuncia contra el actor Juan D'Artés. Tenemos invitado al legislador de la provincia de Buenos Aires, Rodolfo Marino Iriart. Gracias por estar con nosotros aquí. Un hombre que viene trabajando ya desde hace tiempo justamente contra la violencia de género. Incluso hay un proyecto para crear un registro, ¿no? Donde estén... ¿Cómo se implementaría eso y en qué consiste brevemente, diputado, ese registro? ¿Cómo se implementaría, digamos? Antes que nada, solidarizarme con Telma, con Calu Rivero, con todas las personas que tienen esta problemática. Fundamentalmente sabemos que hay cientos de miles de personas que sufren este tipo de situaciones, de aberraciones, y que la verdad es que no tienen la visibilidad como para poder afrontar estas circunstancias. Así que la solidaridad. Por otro lado, un pedido concreto. A ver. El pedido a los comunicadores, a los canales de televisión, a los políticos, a quienes manejan redes sociales, que la verdad es que no se puede volver a abusar o a violar a la víctima. Esto no puede ocurrir porque en cada comentario, si ponemos... hay una permanente revictimización. Si ponemos esta revictimización y volvemos a preguntar a las víctimas o a repreguntar por qué estaban en ese horario, por qué en esa edad hacían determinada cosa, o por qué andaban a la noche, o por qué andaban de día, o por qué trabajaban, o por qué no contaron. Está claro acá que la sociedad argentina va evolucionando, como la de todo el mundo. Y está claro también que hay momentos en los cuales no se daba para contar determinadas cosas. Hoy hay condiciones en las cuales da esta oportunidad y esta posibilidad. Este registro provincial de infractores habla a las claras que las mujeres están por delante hoy de cualquier otra situación, por delante de los políticos. Es la tercera vez, la tercera oportunidad que se presenta este registro provincial de infractores. Y no se aprueba, no se trabaja. Cuando ocurren estas circunstancias claras, estamos todos del mismo lado del mostrador. Pero cuando hay que trabajar las temáticas, las cosas no ocurren. Estamos por detrás de todo. Concretamente, este registro provincial de infractores lo que dice es que tenemos que limitar en derechos a esas personas que violan, que hacen aberraciones contra otras personas. No solamente mujeres, jóvenes, niños. ¿Cómo se lleva en la práctica chicos. esto? En la práctica, esta limitación de derechos tiene que ver con que, por ejemplo, no tan livianamente puede salir del país una persona que tiene este tipo, o está juzgado con este tipo de delitos, o que ha cumplido una pena por este tipo de delitos. No puede una persona gozar de los beneficios del Estado. Un empresario en una licitación, por ejemplo. El Estado debe controlar este tipo de situaciones, debe supervisar Se me ocurre, legislador, es por ejemplo muy semejante a aquellos que tienen limitaciones con respecto a los que son deudores de la cuota alimentaria. Por ejemplo, en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires hay un registro así y se le limitan algunos derechos. Similar. Lo que claramente tiene que haber, primero, una decisión de la justicia concreta. Y por otro lado... Ahora, ¿sería a partir solamente de la denuncia o de la condena? Porque no, eso es una diferencia por supuesto importante. Que tiene que ver con una condena, con una sentencia firme y con la claridad que el Estado tiene que tener de garantizar aquellas situaciones, porque uno lo que no quiere es el escrache. Digo, el escrache de por sí puede también lesionar derechos. Ahora, concretamente en este tipo de casos no tiene por qué tener el beneficio de esos derechos. Por ejemplo, una cuenta en el banco debe pedir este certificado que garantice que esa persona no es una persona violenta. Tenemos en claro que muchas personas que hoy tienen 45 o 50 años tal vez se haya despertado en una sociedad para que se puedan hacer denuncias. Esas personas no tienen que tener los mismos derechos que los demás. Bien, y tenemos también a Natalia Gherardi como invitada, que tiene mucha experiencia en el tema, también abogada, feminista, docente, investigadora. ¿Nació el Me Too argentino con esto? ¿O ya venía de alguna manera el movimiento naciendo? No, creo que se va consolidando, ¿no? A través de diferentes acciones. Me parece que el movimiento de mujeres en Argentina nació hace muchos años y lo que estamos viendo en los últimos 3 años, si queremos, desde el 3 de junio del 2015, es la consolidación de la masividad de un reclamo que se venía construyendo desde el movimiento de mujeres, del feminismo. Pasa que esa masividad hasta ahora la congregaba, digamos, el Ni Una Menos. Digo, ahora esto ya toma otra dimensión, ¿no? Exacto, va sumándose diferentes colectivos con problemáticas y en espacios distintos. Y esto que vimos de las actrices argentinas, conjuntamente apoyando a una colega, a una compañera, apoyándola para que haga visible primero ante sí misma y después ante la sociedad una problemática que reconocen que han atravesado ellas mismas de forma más amplia, de diversas maneras,
me parece que lo que muestra es la masividad del reclamo en un espacio nuevo, novedoso, que tiene la potencia de una difusión distinta, pero que nos tiene que llamar la atención sobre la forma en que esto se repite entre las artistas, pero también en los ámbitos laborales, en otros ámbitos en las también. escuelas. La víctima se siente más segura, Natalia, a la hora de denunciar, porque en ambos casos la denuncia, por ejemplo, está hecha formalmente, pero digo, hacerla pública con todo lo que eso implica y lo difícil que es para ¿la víctima se siente más segura? Bueno, una mujer, una joven, un adolescente que atraviesa una situación así, porque se da en el marco de una cultura particular que sexualiza a las mujeres, que las pone en un lugar generalmente de dominación, de sometimiento, de desigualdad estructural en cuanto al acceso al poder y a la palabra y a los recursos, en general tiende más a sentirse corresponsable antes que identificarse como víctima. Entonces, la potencia de esto, lo que muestra esto es la relevancia, la centralidad de tener un colectivo, un grupo de pertenencia, de apoyo, de solidaridad, de sororidad, que te da un marco de contención. Entonces te permite sentir que frente a la palabra pública que quieras hacer de la situación que viviste, no estás sola, estás muy concretamente acompañada por un grupo de colegas, de amigas, de compañeras que van a creer en tu palabra antes que cualquier otra cosa. Bien. ¿Y qué pasa con esas mujeres que por ahí están mirando ahora televisión y no tienen esos grupos de contención? ¿A dónde se pueden acercar? Bueno, las mujeres siempre hemos construido grupos de contención distintos, no con la visibilidad probablemente del caso de Telma, con las actrices argentinas, pero cuando trabajamos en los barrios, en los sindicatos, en las escuelas, una de las principales cosas en las que queremos contribuir es a la consolidación de grupos de pertenencia, de grupos de pares, una mateada, un grupo de vecinas, un espacio en el club, en el que las mujeres se sientan contenidas y acompañadas por otras que atravesaron y atraviesan o podrán atravesar situaciones parecidas. Entonces, acercarse a otras, a compañeras, vecinas, amigas, familiares, es un primer paso súper importante. Y después, seguramente en los barrios, en las escuelas, en los comedores, en los clubes, van a encontrar este tipo de grupos de pertenencia y solidaridad a partir del cual puedan empezar a hablar. Después también hay espacios desde el Estado, ¿no? Claro. Centros integrales de la mujer, o pueden llamar al 144 donde puedan encontrar referencia de lugares a los que dirigirse. Pero eso es un paso adicional, tal vez es la decisión de hacer una denuncia o de buscar una ayuda más formal. Todo eso puede ser muy importante y puede ser la decisión de la mujer hacerlo. Antes de eso, el acompañamiento, el apoyo, el hablarlo, el ver que no están solas, que no son cosas que nos pasan solamente a mí en un momento, sino que es parte de un conjunto de situaciones que son dramáticamente repetidas, ¿no? Claro. Eso me parece que es como el primer aprendizaje para compartir. Bien, diputado Iriart, a ver, ahí justamente sumando a lo que decía Natalia, ¿hay una ausencia del Estado en esto? ¿Las políticas que han intervenido en estos temas han sido débiles? ¿Falta más campaña? Porque da la impresión que toda la fuerza viene justamente de las ciudadanías, de las asociaciones, ONG, desde estos colectivos, de la víctima, ¿no? claro. De la víctima. Hay cuestiones claras que, como decía la doctora, tienen que ver con un interés colectivo. En este interés colectivo, las políticas públicas cumplen un rol protagónico, que tienen que ver con el control, con la vigilancia concreta de este tipo de situaciones. Ahora nos encontramos con situaciones como esta. La semana anterior, públicamente, este caso de Guilor, por ejemplo, situaciones que nos hacen movilizar. Muchas veces lo mediático que pasa se traslada a lo que dice María Elena. Pero socialmente pasan muchísimas más cosas. Digo, aquí tiene que ver con cuestiones mucho más allá del machismo o del feminismo. Digo, de cuestiones de igualdad que debe controlar el Estado y que debe tutelar por estos derechos. Hoy nosotros tenemos la posibilidad de estar dirigiéndonos a todo el país. Aquella persona que ha sufrido esa violencia, ese abuso, ese manoseo, esas aberraciones, no tiene dónde ir. Y la verdad es que necesitamos generar estos ámbitos, insisto, como se hablaba recién, en el cual pueda haber una contención concreta de dónde ir a pedir, de dónde ir a reclamar, de dónde visibilizar ese problema para sentirse con la espalda necesaria para no ser acusado con el dedo. No, es importantísimo. Hoy temprano también en Apoyo, Mauricio Macri hizo un Twitter. Sí. Está claro que no solamente esto, como decíamos recién, se ve en las redes sociales. Necesitamos políticas públicas claras. Cada intendente, recién hablaban de los sindicatos, cada sindicato, cada político
digo, cada uno puede visibilizarlo de la manera que sea necesario. Hoy las redes sociales nos dan la posibilidad de contar muchísimas cosas. Ahora, esa persona después dejarla sola en el marco de su familia, que tal vez haya sido abusado por un integrante de su familia, ¿de qué manera podemos nosotros organizar creando políticas de Estado? Ahora, Iriart, usted que es diputado en la provincia de Buenos Aires, justamente en la provincia, digo, este tema de la violencia de género, ¿usted cómo lo percibe? Usted que trabaja en los barrios, digo, ¿lo ve que atraviesa todas las clases sociales, digo, o afecta más a los sectores más vulnerables? Lo que veo que hay una hiperproducción mediática interesante donde se visibilizan las cosas, pero después, al momento del trabajo, no se trabaja justamente como debería hacerse. Desde el 2000, que como que los medios magnifican el tema. Sí, déjame decir algo interesante. El registro de infractores es la tercera vez que se cae el Estado parlamentario. ¿Por qué se cae? Es una vergüenza. No es porque no haya interés, sino porque no se trabaja. No se trabaja. Concretamente, en el 2017 ingresó nuevamente por tercera vez y desde marzo está en la Comisión de Niñez y Adolescencia de la Legislatura. Y ahora va a perder otra vez Estado parlamentario. Ahora pierde nuevamente Estado parlamentario, el año que viene lo volveremos a presentar. Mientras tanto, hay un colectivo muy importante y un interés de la sociedad que nos está reclamando. ¿Tiene que ver con que no van a trabajar o que no quieren que esta ley salga? Indudablemente es una pregunta que hay que hacerle a quienes conducen estos espacios de las comisiones. La verdad es que nosotros, por interpósitas personas y personalmente nos hemos presentado en las comisiones para que se trabajen y salgan del cajón estos proyectos. La verdad es que una pregunta, la respuesta concreta debería ser que sí se trabaja, se da presencia, pero después los proyectos quedan parados ahí. Claro. A ver, Natalia, justamente a lo que está haciendo referencia el diputado, ¿están de acuerdo ustedes, digamos, con la creación de este registro? ¿Creen que es un instrumento político y social más? Digamos, tal vez no es la solución, pero es muy importante. Y sin embargo hay resistencia desde la política, como dice el diputado. No conozco concretamente este proyecto. Me parece que es un registro instrumental que no reemplaza la decisión judicial desde ya, pero ayuda. No, pero tampoco, no sé. Tendría que conocer el proyecto para ver cuál es la relevancia y en general partimos de diagnósticos previos para ver si las respuestas normativas y de política pública son adecuadas al problema del que se trata. Vos haciste una pregunta antes sobre si los medios magnifican la problemática de la violencia. Yo no creo que los medios magnifiquen una problemática que no existe. Los medios la visibilizan. Dan visibilidad, también construyen discurso y reproducen discurso público y ahí muestran también un poco lo que hay en la sociedad. Entonces, al darle... En eso también los medios tienen una responsabilidad de la forma en que producen y reproducen los discursos y cómo se produce y se reproduce a veces las violencias desde los medios de comunicación. Pero no hay duda de que los medios han sido aliados súper importantes en estos años para dar visibilidad a un problema que es más antiguo que la humanidad. Podemos leer textos de historia de 200 años atrás y vamos a encontrar descritas situaciones de violencia doméstica como si hubieran sucedido ayer y como van a suceder mañana. Otra pregunta que ustedes hacían es si esto es un problema de algunas clases sociales en particular o si es un problema que atraviesa la sociedad. Definitivamente atraviesa a todas las clases sociales y tenemos ejemplos y casos que lo demuestran y también lo muestran las estadísticas de incidencia y de prevalencia de la violencia. Hemos visto en la ciudad de Buenos Aires, donde se hizo una estadística de este tipo, que la prevalencia de la violencia, las experiencias de violencia concreta de mujeres a lo largo de diferentes edades y diferentes clases sociales no varía muy significativamente. Eso quiere decir que las sufren por igual, más jóvenes, de edad mediana y más viejas, más pobres, más ricas, más educadas, menos educadas. Y eso es muy importante porque en general se visibiliza más en ciertos espacios, pero sucede en todos. Ahora, ¿qué hace el Estado para esto? El Estado argentino tiene buenas leyes. Yo no creo inicialmente que sea un problema de sancionar más leyes. Se trata de aplicar las que existen. Tenemos leyes nacionales, provinciales, en algunos aspectos perfectibles, pero en general buenas y de referencia para Argentina y para la región. Natalia, el problema son las políticas públicas y su aplicación concreta. Claro, el tema es la aplicación, porque muchas veces nos encontramos, y más desde este lugar nosotros, con muchas mujeres que denuncian en reiteradas oportunidades y lo que nos dicen a veces es que el sistema está colapsado, que no hacen nada, que tienen el botón antipánico y que el agresor se les presenta todavía en el domicilio, por ejemplo. ¿El sistema está colapsado y qué se puede hacer para prevenir más que nada? A ver, el sistema, en algunos lugares donde existe un sistema de respuesta,
está colapsado, puede ser. Pero eso es un problema, porque los casos que llegan al sistema son muchos menos de los que suceden. Entonces, si está colapsado con los casos que llegan al sistema de justicia o policial, estamos realmente en problemas porque los casos que suceden son muchísimos más. Esta encuesta que hicimos en la Ciudad de Buenos Aires nos muestra que solo 1 de cada 10 mujeres que ha sufrido violencia en la Ciudad de Buenos Aires lo ha denunciado públicamente, lo ha denunciado una institución pública. Sí. Entonces, eso es una llamada de atención enorme. Ahora, es cierto que la respuesta cuando la mujer supera las barreras emocionales y materiales para buscar ayuda y para acceder a la justicia, la respuesta en general es insuficiente, es parcial, fraccionada y poca, y con gusto a muy poco, y llega tarde. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que mirar las causas que están debajo. La causa es la desigualdad. Y el feminismo lo que viene a hacer es denunciar la desigualdad. El feminismo es un reclamo por la igualdad sustantiva y estructural de las mujeres, no solamente en el derecho a una vida libre de violencia, también en el derecho a la autonomía económica, a la inserción laboral plena, en condiciones de formalidad, al derecho a tener una vivienda. Porque si una mujer en situación de violencia doméstica hace la denuncia, logra seguir adelante y no se resuelven los problemas estructurales y de base, difícilmente podamos ayudarla en forma completa. Tal cual. Bueno, hablando de este tema, diputado, a ver, pues también a veces hay varias miradas, todas válidas, seguramente de diferentes sectores, ¿no? Académicos, por ejemplo, la abogada habla de desigualdad, en la base una desigualdad económica, social. Sin embargo, de la psiquiatría dice, no, a ver, el violador es violador y va a ser reincidente y es una perversión, digamos, y no tiene que ver con una desigualdad económica. Digo, desde la política, ¿qué mirada se tiene? Bueno, hay algo claro, quería subirme a algo que dijo la doctora recién, que tiene que ver con que los medios de difusión claramente hacen su trabajo, es lo que tienen que hacer. Justamente lo que yo estoy diciendo es que los políticos no hacemos el trabajo que tenemos que hacer. Entiendo también... Sí, si no pareciera que siempre los medios tenemos la culpa de todo. Está claro, lo que digo es, sí también es interesante plantar seguramente un móvil en cualquier barrio de nuestra querida provincia y vamos a encontrar que hay casos concretos de esto, pero que no se animan a hablar. En todos los barrios de nuestras ciudades ocurre. Y sin embargo no se animan a hablar porque no tienen el respaldo de poder llegar a un punto claro de contención. Claro. Por otro lado, y también haciendo referencia a las cuestiones de violencia, mire, entiendo también que muchas veces se puede interpretar que no hacen falta leyes o que las leyes que están, yo también adhiero en principio a algunas cuestiones. Pero hay cuestiones claras que tienen que ver con los usos y costumbres que vulneran cualquier legislación que actualmente o que hace 20 o 30 años se hicieron. Concretamente, aquellas personas, por ejemplo, que violan la restricción de acercamiento que un juez le da, al otro día cometen un delito igual o parecido y nos enteramos en los medios que mataron a una joven o a un joven porque ese juez dio una multa o dio una tarea comunitaria que nunca se hace o nunca se paga. Entonces, también hay proyectos como estos, de mi autoría, que se han presentado y sin embargo siguen matando gente, siguen no teniendo una orden judicial un poco más estricta, un poco más dura, con alguna pena un poco más interesante para que esa persona pueda enfriar su cabeza, pueda enfriar su mente y que no cometa más estas aberraciones. Claro. Este registro vuelve a presentarse el año que viene, imagino, ya por cuarta vez. Y va a ser la cuarta vez el año que viene, con lo cual también solicito a mis colegas, en algún momento pasó de la Cámara de Diputados, se aprobó y llegó a senadores, se aprobó con un consenso total. Y cuando llegó a la Cámara de Senadores, nuevamente no salió. Y después, también en este momento, escucho que todos se solidarizan conmigo por este proyecto. Y la verdad es que necesitamos... Ahora se dieron cuenta de la importancia del proyecto. Sí, lamentablemente después se enfría, las noticias tal vez son otras, y el proyecto... Y los proyectos siguen sin aprobarse. Pero aún así, si esta... Por supuesto. Estamos también con Manuela Castañeiras. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Un día muy difícil donde tenemos la repercusión de lo que fue la denuncia de Telma. Sí, efectivamente, antes que todo, primero solidarizarme con Telma. Le hicimos llegar nuestros abrazos de la agrupación de Mujeres Las Rojas y a todas las actrices. Es muy duro lo que ella denunció, se requiere mucha valentía para hacerlo público. Hay que tener mucha sensibilidad con el tema y hacer algo al respecto. Lo más importante me parece es que no haya impunidad. Y también hay distintas maneras de poder verlo. Un agravante terrible, estamos hablando de una situación de una menor totalmente expuesta ante un adulto, pero también de un ámbito laboral.
¿Qué pasa con las mujeres en el ámbito laboral? Muchas de las actrices lo decían, lo dijo Lali Espósito también. ¿Cómo nos cuidan? No había adultos, estaba sola, no hay pautas para protección de las pibas. Toda esa situación de si vos querés tener trabajo no tenés que denunciar, no tenés que decir nada. Parte mucho de lo que develó el movimiento Me Too, porque generó contradicción que mujeres que se ven como tan poderosas hayan que tenido y tan conocidas de pasar por las mismas situaciones que pasan muchísimas trabajadoras. Por el miedo a perder tu puesto de trabajo, vos te ves sometida doblemente a situaciones de violencia. Claro, ahora yo te pregunto, Manuela, y a la abogada, a la doctora, digamos, a algunos les hace ruido, creo que algunos lo han expresado, incluso a María Granata y otros, esto del escrache, digamos, que también hay que repudiarlo, digo, más allá de cualquier tema, digamos, ¿también escrachar a una persona cuando todavía no hay una condena judicial? Bueno, no es un escrache, esto es contar su verdad. Bueno, si no es escrache se le parece mucho. Hay una denuncia penal. Hay una denuncia penal. No hay una condena, por eso pregunto. Claro. Bueno, pero si vamos a esperar una condena en Argentina y en el mundo, o sea, sabemos que el índice de condena frente a cualquier tipo de delito es realmente de un porcentaje muy bajo. No querría decir cualquier número, pero estoy segura que es menos del 10%. Entonces, si vamos a esperar a tener una condena judicial firme, para poder decir públicamente mi verdad respecto de lo que me sucedió, creo que así no funciona la sociedad respecto de cualquier cosa. Me parece que no lo veo problemático. No, porque es un tipo de delito que es aberrante, pero también es muy particular, porque es la palabra de una persona contra la otra, en este caso. Es un poco más que eso. Otras pruebas hasta ahora no se ven. Por ejemplo, veamos de dónde viene el escrache. El escrache viene en la Argentina de hijos de los años 90, del hartazgo por la impunidad contra los genocidas, y era bueno, si no hay justicia hay escrache. Es la manera. Entonces se iba a la casa de los genocidas a decir, acá en este barrio hay un genocida para que tenga por lo menos, aunque sea una condena social. Estamos hablando de todo lo que sabemos de los genocidas, se la pasaron libre, ahora hay algunos juicios, piden 2 por 1, piden estar en su domicilio. Bueno, hay una sensación de impunidad muy grande. Entonces, hacer público, hacer visible una injusticia, tiene el elemento de poder ejercer algún tipo de justicia. En este caso estamos hablando de, hay una denuncia penal, hay todo un colectivo de trabajadoras que legitiman eso y que la están acompañando. Entonces no se trata solo de la palabra de esta joven contra Juan D'Artés. Se trata de 4 denuncias, de toda una campaña de estigmatización, de ir a hacer las denuncias y que no tomen tu palabra como valiosa, pero sí la palabra del otro. Entonces te hace el otro una... Por ejemplo, los casos de denuncia que hubo de injuria contra Calu Rivero y contra las otras 2 chicas más. Era lo mismo, era la palabra de Juan D'Artés contra la palabra de ella, pero ahí sí tuvo un curso penal. Ahí sí tuvo un curso, una causa judicial. Entonces lo que está pasando es que muchas mujeres buscan la manera de verbalizar el problema. Por supuesto que hay equilibrios, hay que tener sustentos, no todo es lo mismo, pero en este caso no podría para nada decirse que simplemente la palabra de Telma contra la de Juan D'Artés. Es un colectivo de trabajadoras, en este caso de actrices de la cultura, que están dando cuenta de toda una problemática que hay en un ámbito laboral específico y de una denuncia de una violación sexual cuando una joven era menor. Entonces me parece que sí, lo que pasa es que duele porque lo miran a Juan D'Artés y quieren pensar que sí, que es un buen tipo y que es un padre de familia, y es un violador. Bueno, diputado, a ver, ¿cuál es el mensaje, digamos? A ver, este proyecto se va a presentar el año que viene nuevamente en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Para ir cerrando, el mensaje con respecto a esto que nos ha conmocionado a todos, la verdad, y que ha ocupado la agenda incluso en lo político, pues se ha expresado hasta el propio presidente hoy en las redes. Sí, concretamente este tipo de actitudes no tienen que existir más. Que pongan estas conductas machistas en inferioridad a las mujeres, esto no puede ocurrir más. Pero hay una sociedad que está evolucionando y que tenemos que estar a la altura de las circunstancias. Absolutamente todos, y en todo estamento de la sociedad. Desde el principal empresario de la Argentina, desde el presidente de la Nación, hasta el último compañero y amigo de un barrio de nuestras ciudades. En este sentido tenemos que trabajarlo de esta manera. Y por otro lado, insisto en esto, no volvamos a violar, no volvamos a abusar de las personas que están denunciando, que están diciendo lo que les ha sucedido. Tanto dolor, tanto sufrimiento interno, más allá si fue ahora, si fue hace 9 años o 20. Claro. No podemos decirle más a esa persona, a esa tía Pepa, a mamá Teresa, a Juan o a Pedro,
que está en inferioridad de condiciones, Bien. todavía ponerlo en el banquillo de los acusados. Gracias, diputado. No, gracias a ustedes. Gracias. Manuel.